Ahora sí, bueno, muy buenas tardes, noches, ya casi. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí. No sé si somos francamente merecedores de este privilegio, pero bueno, cuando nos invitaron, no dudamos, ¿sí?, en estar compartiendo con ustedes este momento, ¿sí? Al inicio, Agustín decía, bueno, este es un momento de reflexión para pensar históricamente, para pensar filosófica y políticamente. En algunos momentos del video aparecían voces como, por ejemplo, apareció la fuerza represiva del Estado y nos castigó. Por momentos del video decía, la política debe ser disfrutada, debe ser vivida, decía. Bueno, y sobre esa base yo preparé una suerte de reflexión que quería compartir con ustedes, ¿sí?, sobre el tema que nos convoca. En términos históricos, los acontecimientos históricos no se pueden repetir, porque los acontecimientos históricos de alguna manera están condicionados por un contexto, están condicionados por el tiempo y por el espacio. Pero de algún modo, la historia nos envuelve y tenemos que hacer una suerte de ejercicio en tratar de buscar cuáles son las conexiones que nos unen en este caso con aquel pasado trágico. Ese me parece que es el ejercicio que tenemos que hacer en este momento cuando Agustín hablaba de un momento de reflexión. Y básicamente me parece a mí que lo que nos une en este momento con aquel pasado es precisamente el papel que tuvo el Estado en aquel momento y el papel que tiene el Estado en este momento, ¿sí? Básicamente, cuando hablo del papel del Estado en este momento y de aquel momento trágico, estoy haciendo referencia pura y exclusivamente al rol que ejercía el Estado a través de la violencia simbólica, pero también la violencia física que ejercía el Estado en aquel entonces, ¿sí? En aquel entonces estamos hablando de un Estado represivo. Aquel Estado represivo, bueno, que se cristalizó en la noche de los lápices, pero nuevamente aparece el Estado represor cuando se lleva la vida de Rodolfo Walsh, por ejemplo. Ahí aparece la fuerza del Estado para hacer desaparecer quizás uno de los principales intelectuales de la historia argentina, como fue Rodolfo Walsh. El Estado represor nuevamente aparece cuando se lleva la vida de Carlos Fuente Alba. Fíjense ustedes, todas las conexiones históricas que tenemos cuando hacemos o cuando colocamos al Estado como una conexión histórica, ¿sí? La violencia simbólica aparece, y hay que tenerla muy en cuenta a través del Estado, cuando, por ejemplo, en la actualidad se recortan los fondos para la educación. Ahí aparece la violencia simbólica. En aquel entonces, la violencia simbólica, en los 70, aparece cuando se quiso debilitar a la educación o cuando se quisieron matar a los libros a través de la quema de libros. Ahí aparece la violencia simbólica. Fíjense ustedes todas estas conexiones que tenemos con aquel pasado trágico, ¿sí? Hablamos de violencia simbólica y podemos decir que el 1 de marzo de este año, del 2024, el presidente de la República sostenía algo así como que en los institutos de formación docente son como enclaves o son lugares donde anida la militancia e ideología subversiva. O sea, volvemos con este ejercicio. Fíjense todo lo que nos une con aquel pasado en términos históricos, ¿sí? El Estado represor en aquel momento aparecía dividiendo a la sociedad entre ellos y los subversivos. Actualmente, este Estado represor, de algún modo, trata de dividir a la sociedad entre los hombres de bien, que no sé quiénes serán francamente, porque pienso, no sé quiénes son los hombres de bien, y la casta, que aparentemente la casta son ustedes, somos nosotros. O sea, fíjense estas diferencias, yo diría, cómo se busca dividir a la sociedad entre aquellos y nosotros, básicamente, ¿sí? Pero también, si bien en términos históricos hay conexiones que nos unen, históricas obviamente, con aquel pasado, también hay disrupciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Como que hay cosas que han quedado por ahí dando vueltas
en términos históricos y que de alguna manera quizás la podemos visualizar con la juventud. Recién la señorita hablaba de la juventud, ¿sí? De la militancia y de la política y del rol de los estudiantes en la formación y demás. Bueno, precisamente si hay una característica que tenía la juventud de los 70, era que, yo no quiero decir la totalidad, pero gran parte de aquellos que fueron jóvenes en los 70, casi la totalidad tenía preocupaciones políticas, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de aquellos jóvenes estaban impregnados de poesía, de música, de filosofía de la liberación, de teología de la liberación. O sea, ese era el clima de ideas de los jóvenes de los 70. Y yo no sé francamente si eso pasa actualmente con toda la juventud. Quizá puede haber excepciones como los que están acá presentes. Acá hay mucha gente joven y me parece que tienen esta suerte de aspiraciones, ¿de acuerdo? Pero me parece que si bien hay continuidades históricas, hay discusiones históricas donde no es lo mismo la juventud de los 70 que la juventud en la actualidad. Quizás a modo de cierre, no les quiero robar tanto tiempo, podría seguir hablando, pero a modo de cierre me quiero dedicar, o mejor dicho, me quiero dirigir puntualmente, ¿sí?, a las agrupaciones estudiantiles que participan en este instituto, ¿sí? Me gustaría decirles algo muy pero muy fuerte y de corazón: que mantengan firme y con convicción sus diferencias ideológicas, porque eso de algún modo engrandece a nuestro instituto y le da una suerte de espíritu democrático. Pero por favor, únanse para que la educación sea una herramienta para la liberación. Y quiero cerrar algo con una frase, que ni siquiera es una frase, es una oración de Enrique Dussel, que la quiero leer porque no la quiero decir mal. Pero Dussel dijo en algún momento: sin una descolonización del pensamiento no hay revolución posible. Muchísimas gracias.